Across the world, millions of people rely on InterSystems technology every day. For real-time records so patients receive the best possible care. For up-to-date analyses so trading desks can respond in real time. And for accurate insights that help organizations everywhere see around corners and prepare for what's next. Our customers are tasked with some of the world's most important jobs. That's why we put their success above everything else. We create innovative data solutions for organizations with critical needs. Our high-performance, cloud-first solutions equip our customers with healthy data. Data that is clean, accessible, and ready for action. With healthy data, our customers can not only make better decisions and deliver on their missions, but also adapt to the unexpected quickly. Our passion for excellence means that we always go above and beyond to make our customers successful. We show up 24/7 with world-class support, and we take great pride in our work. Because through our technology and committed partnerships, we help our customers serve people all over the globe and move the world forward. Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este webinar titulado ¿Cómo optimizar las operaciones mineras y reducir costos a través del manejo y la gestión de datos? El acelerado avance en la digitalización o la transformación digital empresarial, que se acentuó en los últimos años y especialmente durante la pandemia, ha pasado a ser un piloto forzado de estrategia, que ha permitido generar grandes cambios. La presencia física, por ejemplo, fue reemplazada por el teletrabajo y también hay tendencias tecnológicas que están relacionadas hoy con la administración de grandes volúmenes de datos que contienen información de extrema importancia para la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre ellos operación, mejoras en productividad, control de costos, contabilidad, calidad, salud, seguridad, medio ambiente y sustentabilidad, por mencionar algunos. En la industria minera resulta fundamental la incorporación de diferentes tecnologías para mejorar y optimizar los distintos procesos, dentro de los cuales se destacan muchos que son sumamente complejos. Existen diversos softwares también, todos con ventajas, algunos con desventajas, pero con un nivel de desarrollo destacable en los últimos 20 años y que han estado cubriendo desde áreas de geología hasta el control operacional de una mina en producción, y que consideran también el modelamiento geológico, la estimación de recursos, la optimización y el diseño y definición de reservas y generación de planes de extracción de largo plazo, mediano, corto plazo, entre otros. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy en este webinar organizado por NetMin con el apoyo de InterSystems Chile. Así es que, sin más, vamos a pasar a presentar a los panelistas que nos están acompañando hoy. Y la primera de ellas es Nancy Pérez, quien es ingeniera civil en informática y magíster en innovación, tecnología y emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ella cuenta con una extensa trayectoria en desarrollo de tecnologías, especialmente enfocadas en sistemas expertos, sensores basados en análisis de imágenes y sistemas de gestión de producción para la minería. Además, Nancy ha sido investigadora principal y jefe de proyectos en el CIM y en IM2, filial de Codelco, Chile. Hoy día Nancy es directora de la ENAMI, socia fundadora de Women World U y consejera de Innova Chile Corfo. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación. Un saludo a todas y todos. Y a continuación les presento a Sibila Valdés, que nos acompaña hoy también. Ella es ingeniera civil de minas de la Universidad de Chile, cuenta con experiencia en gestión de procesos mineros, control de producción, administración de contratos, gestión de sistemas autónomos y gestión de proyectos. Es fundadora de la Red de Ingenieras de Minas, egresada al Magíster de Aplicaciones de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica del Norte y diploma de Administración de Proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, Sibila es directora de Gestión y Fiscalización de Contratos en la Gerencia de Administración de Codelco, donde trabaja en la implementación del modelo de administración de contratos corporativos y se preocupa de la gestión de riesgos del negocio a partir del monitoreo y la fiscalización. Bienvenida, Sibila. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por esta presentación. También quería añadir que actualmente soy la vicepresidenta
pregunta de Women in Mining, así que muy agradecida también de poder estar en este espacio. Feliz de tener una mujer que está haciendo cosas importantes que también nos ayuda a todo el género. Y vamos a presentar también a Lautaro Barros, quien es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y socio fundador de Barros Ingeniería. Su trayectoria profesional supera los 50 años en el sector minero, donde ha prestado servicios a empresas como Codelco, en las divisiones de Chuquicamata, Radomiro Tomic y ex Codelco Norte, y además ha asesorado a instituciones como Corfo, INACESA, Metaproject e IM2, entre otras. Lautaro ha trabajado en proyectos y operaciones relacionados con carguío y transporte, donde obtuvo la patente sobre sistema de asignación de flota, un algoritmo de sistema de despacho, y también en el estudio y reemplazo de equipos, modelamiento, sistemas expertos de análisis sintomático y mucho más. En sus 50 años de trayectoria no podía ser menos. Muchas gracias por estar acá, Lautaro. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar con usted y saludos a todos y todas. Muchas gracias. Y continuamos con Susana Collarte, jefa de proyectos en AMSA. Susana es licenciada en Educación en Matemáticas y Ciencias de la Computación e Ingeniería en Informática de la Universidad de Santiago, máster en Business Intelligence de la OBS Business School y la Universidad de Barcelona. Tiene experiencia en diversas materias relacionadas con informática y ha trabajado en empresas como Entel, Codelco Tech, que es filial de Codelco, también en la Subtel, en CMD Group Limitada y en Tingold. Actualmente es jefa de proyectos en SysDev en Antofagasta Minerals. Bienvenida, Susana. Muchas gracias por invitarme a este panel en que veo que hay bastantes mujeres y eso me reconforta mucho. Y seguimos con Guillermo Olivares, líder de proyectos de minería de la Corporación Altaley. Guillermo es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, Master of Science in Mineral Economics de la Curtin University of Technology de Western Australia. A lo largo de su carrera ha participado en el desarrollo de importantes proyectos en Chile y también en el extranjero. Ha sido parte también de la dirección de estudios de la Comisión Chilena del Cobre y en el ámbito académico ha sido profesor auxiliar de gestión y evaluación de proyectos mineros en la Universidad de Chile, profesor también de jornada parcial en la Cátedra de Tecnología Minera en la Universidad de Viña del Mar, profesor informante del programa de Magíster de Gestión de la Industria Minera de la U Virtual de la misma universidad, y hoy se desempeña como líder de minería en la Corporación Altaley y lidera también el desarrollo de la hoja de ruta para la implementación del hidrógeno verde en minería de Chile y Perú, algo que está articulando la corporación junto a un clúster minero andino de nuestro país vecino. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar acá con nosotros. Y continuamos con José Fuente Alba, ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, con una sólida trayectoria técnica y una profunda experiencia en liderazgo comercial y gerencial de la industria de tecnologías de información. Desde el año 2000, José define y ejecuta estrategias de comercialización de soluciones y servicios del área TI y tiene un gran camino recorrido en arquitecturas empresariales e implementación de soluciones de integración de tecnologías y servicios. Además, José fue fundador de Builder House Ingenieros S.A. en 1997. Y cuando dejó su participación como socio y gerente general en 2013, los volúmenes de venta de esta empresa superaban los varios millones de dólares, gracias a las líneas de negocio que estuvieron enfocadas en integración de sistemas, business intelligence, plataformas de hardware y continuidad operativa de sistemas para grandes empresas y servicios para el Estado también. Bienvenido, José. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación y muchas gracias a todos los invitados por estar aquí compartiendo con nosotros esta discusión que espero sea útil para quienes nos ven. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, gracias a todos y vamos a comenzar entonces esta conversación con una primera pregunta para una mujer, las damas primero. Vamos con Nancy. Nancy, quería preguntarte, ¿por qué es importante la gestión de datos en la era digital?
Gracias, Fabiola. Bueno, voy a partir tal vez hablando, poniendo en contexto las características de la era digital, que yo creo que las estamos viviendo y tal vez las estamos sintiendo. Se caracteriza por una aceleración de cambios, y esa aceleración de cambios, por un lado, viene desde el ámbito tecnológico y de las tecnologías de la información y comunicaciones principalmente. Obviamente vienen otras más, pero esa es una ola que es la revolución tecnológica que nos está moviendo. Pero también hay otros cambios que se deben debido a toda esta gran cantidad de conocimiento y de información que se está manejando. Nos damos cuenta que los aspectos de sustentabilidad están en el centro del negocio de cada una de las actividades que hacemos, y por lo tanto vienen cambios desde el punto de vista de la economía, en obviamente responder a esos desafíos de sustentabilidad y hacer nuestras economías mucho más sostenibles. Dado eso, entonces tenemos una característica de esta era digital que tiene que ver con esta aceleración. Y esta aceleración en un entorno que es complejo, y para entornos complejos necesitamos obviamente información para tomar decisiones y asistir en estas etapas o cada uno de los procesos que viven en la propia transformación de las empresas. Y ahí creo que hay algo que es bien importante de entender, que uno podría decir, tenemos muchos datos. Yo recuerdo que en algún momento un gerente creo que era de fundición, me decía, tenemos tantos datos, ¿para qué queremos más si no los usamos? Y ahí es donde yo creo que hay algo que tiene que conectarse en términos de los datos juegan un rol relevante en la estrategia. Y esa conexión se tiene que hacer para que entonces los datos se transformen en un activo de valor. Al transformarse en un activo de valor, nos vamos a preocupar de recopilarlos, ¿cierto? De tenerlos accesibles y de utilizarlo para la toma de decisiones. Pero ese proceso requiere, además de la conexión con la estrategia, requiere un cambio interno para que la forma de operar sea basada en la información y sea basada, obviamente, en el uso de los datos. Y ahí es donde yo creo que si nosotros vemos los modelos de operación se están cambiando y estamos teniendo estos modelos de operación más ágiles, donde vamos mezclando las organizaciones típicas, y esto también viene derivado de los cambios del ver la complejidad. Ya no podemos seguir en estructuras verticales o la típica estructura de trabajo jerárquico, sino que estamos trabajando con otros tipos de organizaciones que están más basadas en red, estas organizaciones duales que se llaman. Y obviamente todo lo que generamos ahí es una capacidad, le llamamos digital, que es de acelerar todo el proceso de transformación dentro de las organizaciones, y que tiene que ver con estos nuevos modelos operativos donde toda la toma de decisiones y lo que vamos haciendo está basado en estos datos. Y lo otro importante, creo yo, es que estos mismos datos nos sirven para ir conectando lo que está ocurriendo en el mundo digital y en el mundo físico. Y eso nos va abriendo puertas para de ahí en adelante empezar a generar automatizaciones, incorporar inteligencia artificial, tomar decisiones con modelamiento de escenario, etc. Por lo tanto, es convertir a una organización completamente en la toma de decisiones, y también en un activo que surge desde los datos, este activo intangible que a veces cuesta entender, pero que obviamente es el que está entregando el valor y que se tiene que alinear con la estrategia. Si es sustentabilidad, bueno, ¿qué vamos a hacer en materia de datos con sustentabilidad? Si es mejorar la productividad, si es integrar las operaciones, porque ahí hay otro tema que empieza a ocurrir cuando empezamos a usar los datos, que están todos en silos, en producto de que hemos trabajado de esa forma, con la estructura jerárquica adicional, anterior que teníamos. Claro. Y por lo tanto, todos esos cambios se requieren, y no es solamente tener los datos y tratar de usarlos. Entonces, hay todo un contexto de transformación que al final, en la medida en que se va haciendo, habilita, incluso genera la demanda de mayores datos y obviamente también de mayor capacidad analítica. Claro. Gracias, Nancy. Bueno, el cambio de mentalidad también es muy importante, como tú comentas. No basta solo con tener los sistemas, sino que también hay que llevar a las personas a utilizar la tecnología. Y en este aspecto, José, tú que has sido empresario y que también trabajas hoy día en una empresa multinacional y tienes contacto con muchas personas, ¿cómo ves esta relación entre la gente y la tecnología? ¿Cómo se están adaptando para avanzar
de la mano de la transformación digital? Gracias por la pregunta, Fabiola. Antes de eso quisiera comentar algo que menciona Nancy. Nancy creo que da un clavo ahí muy fuertemente. Ella dijo algo así o mencionó, tenemos muchos datos y no los usamos. Ahí hay un tema fundamental, hay un tema fundamental. Yo siempre uso un ejemplo, digo, uno puede estar en una biblioteca, y en una biblioteca, no sé, de cualquier universidad grande, y uno ahí encuentra montones de respuestas. Pero si no está el índice de la biblioteca, la respuesta que está ahí adentro, metida dentro de esos libros, entre esas palabras, entre esas páginas, es en la práctica imposible de obtener. O sea, aún estando la respuesta a las preguntas que tenemos dentro de los datos, si no tenemos un acceso apropiado, una forma de tratarlo, no vamos a poder obtener las respuestas que están guardadas allá adentro y que es posible obtener, pero que la mecánica no nos permite. Entonces, uno de esos aspectos tiene que ver con plataforma y con manejo de datos, y otro el que mencionas tú, Fabiola, las personas. Las personas también, y ahí quizás voy a dar vuelta un poquito a la pregunta. Claro, hay una relación súper especial ahí, porque para poder enfrentar estos desafíos nuevos, las personas tienen que cambiar, tienen que obtener nuevos puntos de vista, tienen que variar un poquito las premisas que tienen, ¿cierto? Tenemos que ser capaces, y a todos nos cuesta, de adoptar nuevas herramientas o nuevas formas de trabajo, nuevas miradas, nuevas estrategias. Lo que menciona Nancy de una gestión ágil es fundamental. Hoy día es conocido muy fuertemente y es impulsado muy fuertemente esta idea de trabaja rápido, prueba rápido, ejercita lo que estás pensando hacer, trata de probarlo rápidamente, de tal manera de que si te equivocas, porque lo hiciste rápido, digamos, y quizás no tomaste tantas providencias o demasiado análisis y te fuiste a la ejecución con mucha rapidez, pero ir a la ejecución con rapidez te permite rápidamente encontrar los errores que cometiste o los problemas que encontraste, enfrentarlos y tratar de solucionarlos con una segunda vuelta o una tercera vuelta de una estrategia. Esa mirada muchísimo más ágil es la que ha permitido servicio hoy día gigantesco, digamos, en el mundo. No sé, es una mirada que permite probar, explorar soluciones sin tener que ir a la segura, por decirlo de alguna manera, sin asegurar el éxito, porque en realidad no está asegurado, digamos, por mucho que uno planifique, el éxito no está asegurado para nadie. Y quizá ahí lo más importante o lo que se promueve es probar, ir a buscar y tratar, intentar y por último fallar para corregir lo antes posible. Yo diría que esa mirada es una de las miradas que en el mundo profesional yo impulsaría con fuerza. Yo diría que iría a buscar los datos, iría a buscar la respuesta, trataría de encontrar el punto de optimización, trataría de encontrar ese dato que me permite cambiar la forma en que estoy programando mis tareas o cómo estoy manejando mi flota o como sea, digamos, la granulometría, dónde están. Esas preguntas yo iría a buscarlas. Yo diría que ahí hay un poquito, voy a decirlo de esta manera, de ambición. Nos falta a veces un poquito de ambición. Y he visto eso, a veces he visto eso en varias industrias y también la minera no está exenta de eso, digamos. Que tenemos a veces poca ambición y tenemos poca visión sobre lo que podemos lograr si damos ese salto. Entonces a veces me encuentro con personas que no logran ver que tener una distribución de datos dentro de una herramienta, no sé, de analítica, y que te permita navegar en los datos y encontrar la fuente y justamente entrar en las relaciones de la información, te abre una cantidad de información que si tú tienes los mismos datos pero escrito en un cuaderno es imposible, digamos. O sea, tú no puedes encontrar la relación de las cosas, o si lo estás mirando en una planilla o en algo que no te habilita ese tipo de navegación. Entonces, ese tipo de herramienta te hace dar un salto en los resultados que tú puedes obtener. Y ahí, esa ambición yo diría que es una de las cosas que nos está faltando, ¿no? Esa mirada quizás también cruzada con otras industrias que han tenido una evolución distinta y que tienen ideas o inputs que hacer a la industria minera. Eso en el ámbito profesional yo creo que ahí estamos un poquito al debe. Creo que por otro lado tenemos profesionales sin duda tremendamente capaces, que son referentes a nivel mundial, digamos, tenemos aquí a don Lautaro, a Nancy, a muchas personas que son tremendamente referentes, que han logrado éxitos que son de clase mundial. Esas personas hoy día que son referentes, digamos, contrastan un poquito con lo que vemos hoy día. Un poquito esa falta de ambición yo creo que es algo que podríamos tratar de empujar y que creo que le haría muy bien a la industria minera, no solo en Chile, sino que además promocionando esa idea y llevándolo al resto del mundo, que creo que es otro paso que nos falta también en Chile, ¿cierto? Empujar lo que hacemos acá y promoverlo con fuerza dentro de Latinoamérica, dentro de la industria a nivel mundial también. Fabiola, Claro. Bueno, y para hablar de lo que hacemos, seguramente Sibila tiene algo que decir, porque
Ella trabaja en gestión y monitoreo de riesgos. Y quería preguntarte, Sibila, si tienes algún caso de éxito, a lo mejor que puedas compartir, de cómo los datos y la interpretación de ellos están ayudando a mejorar este ámbito. Súper, gracias Fabiola. Mira, yo comparto y estoy muy alineada con lo que decía Nancy y José, porque la verdad es que hoy día efectivamente necesitamos que nuestros profesionales y todas las personas que trabajan cuestionen. O sea, estamos muy acostumbrados hoy día a esto siempre se ha hecho así. Y la verdad es que el mundo está cambiando y cambiando de una forma muy acelerada. Y esos cambios requieren que nosotros nos vayamos adaptando y seamos flexibles. Y esto que mencionaba tanto Nancy como José, que seamos ágiles en estos cambios. Y en ese sentido, hoy día en particular, lo que a mí hoy día me toca liderar es que efectivamente requerimos estos análisis de data, como dice José, desde una perspectiva no solo de los datos operacionales propiamente tal, sino que una integración global del negocio desde la perspectiva de lo que es el costo integrado con los parámetros operacionales, porque en definitiva nosotros tenemos que ir a buscar óptimos globales. Muchas veces, como decía Nancy, trabajamos en estos silos y vamos a buscar una mejora particular en un área a través de los datos, ¿cierto? Por ejemplo, mencionaba José la granulometría. Ya, vamos a buscar la mejora en la granulometría, pero a cualquier costo. Entonces ahí donde nosotros tenemos que ir integrando, y lo que a mí me toca desde la gestión de los riesgos que tiene que ver con la administración de los contratos, es que al final del día, ¿cómo hacemos esta integración para buscar mejora y optimización en los costos? Y en ese sentido, yo diría que algunos casos de éxito nos han mostrado que por ejemplo, los KPI que nosotros en algún momento pensamos y que dejamos establecidos en los contratos a través de este análisis de datos, no permiten esta mejora continua que mencionaba José, de ir integrando este análisis de datos e ir buscando mejora para reducir los costos. Entonces, uno de los casos de éxito en esta analítica de datos es que finalmente nos hemos dado cuenta de que a nivel de contractuales es súper relevante dejar flexibilidades y poder permitir esta adaptación, porque nosotros tenemos contratos que van normalmente desde los 36 meses hacia adelante. Entonces, pararme hoy día y en realidad pararme 2 años antes que inicia el contrato o un año antes, dependiendo de la complejidad, hace muy difícil poder saber a nivel macroeconómico, a nivel del mismo proceso, qué va a pasar en 6 meses más, en un año más transcurrió el contrato. Por tanto, yo diría que uno de los casos de éxito de la analítica de la información es esto, el poder ir a buscar estos máximos globales a través de las flexibilidades a nivel contractual. Muchas gracias, Sibila, por esa apreciación. Y la pregunta siguiente es para Guillermo. Guillermo, quería preguntarte por qué tecnologías o prácticas que han sido exitosas has visto tú a lo largo de tu carrera a nivel nacional y también a lo mejor a nivel global en la industria minera. ¿Qué avances podrías destacar en esta materia? Guillermo. Perdona, Fabiola, Guillermo lamentablemente no pudo llegar al webinario hoy día, así que no contamos con él lamentablemente. Sí, vamos con Lautaro entonces, que también tiene muchos años de experiencia y seguro que está mirando también las prácticas propias y las de fuera. Sí, digamos, a mí me gustaría hablar un poco de un tema que ha sido soslayado de alguna manera. El problema es la minería propiamente tal. O sea, si nosotros, yo me acuerdo cuando recién salí de la escuela, nos tocó un problema bien importante. Se nacionalizó la minería del cobre en aquella época. Y los estudiantes de ingeniería
recién egresados tuvieron que hacerse cargo de las minas y de su funcionamiento, porque de súbito desaparecieron los operadores, desaparecieron los gerentes y hubo que hacerse cargo en toda la línea, en toda la pirámide organizacional, de continuar con la producción. Así que hubo que inventar planificación, hubo que inventar operaciones, hubo que inventar mantención, hubo que inventarlo todo. Y nos hicimos cargo. Ahora han transcurrido, no sé, 50 años. Hay otros problemas, otras generaciones de personas, y a estas personas les corresponde hacerse cargo del problema actual. Yo no digo que nosotros lo hicimos bien o lo hicimos mal, la historia nos juzgará. Pero lo que estoy diciendo es que las personas que tienen que hacerse cargo ahora, los ingenieros de minas y todos los que tienen que ver con la minería, tienen que no solo hacerse cargo, sino que tener éxito, y les deseamos que tengan mucho éxito en su gestión. Entonces, un poco el problema es hablar sobre ese tema. Por ejemplo, hay requerimientos de la minería. Me quiero plantear en un tema bien fundamental. Como decía nuestro profesor de explotación de minas en su tiempo, uno conoce la mina después que la ha pasado por la planta. Antes solo tiene, esperanza. Es como un juego de póker en el cual uno tiene en la mano, tiene las cartas y no sabe las cartas que tienen los otros. Y solamente después que se resuelve el tema de las apuestas, uno sabe si ganó o perdió. En la minería ocurre más o menos lo mismo. No se sabe lo que está detrás de la pared. Puede haber mineral o no puede haber mineral. Entonces, para eso contamos con herramientas como la geología, los sondajes, la planificación y una serie de programas, pero siempre estamos lidiando con la incertidumbre. Y en el manejo de la incertidumbre, nada de tener programas que nos permitan manejar grandes volúmenes de datos, porque es sabido que en la medida que yo tengo más datos, la incertidumbre disminuye. Entonces, si yo tengo o yo soy capaz de manejar grandes volúmenes de datos, voy a tener un mejor apoyo a la toma de decisiones. Y en este aspecto quiero resaltar este último punto. Nosotros usamos la información para la toma de decisiones, cualquiera que sea, y cualquiera que sea el campo en la minería, desde la geología hasta las operaciones, el mantenimiento, planificación, los servicios, etcétera, etcétera, las compras, todo lo que sea, ¿no es cierto? Necesitamos tomar decisiones, y para tomar las decisiones necesitamos conocer datos, y los datos son todos los datos que realmente importan no los conocemos. Nosotros conocemos mucho de la contabilidad, de qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió en el pasado, pero no tenemos ninguna garantía de que el pasado se repita en el futuro. Entonces tenemos que ser capaces de proyectar futuros y tenemos que usar todas las tecnologías disponibles para proyectar estos futuros. Entonces, yo diría que eso es el tema general, digamos, de la problemática minera. No quisiera extenderme más sobre el tema, pero dejar sí planteado el punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lautaro.
Sibila quiere complementar algo sobre tecnología, sin duda. Así que, Sibila, perdón, adelante con tu participación. Sí, bueno, yo te quería complementar un poco lo de Lautaro, porque efectivamente hay varias problemáticas que nos hemos tenido que empezar a hacer cargo, ¿cierto? Y a nivel de tecnología, tanto a nivel del país como también internacionalmente, han empezado a pasar muchas cosas. Y en ese sentido, tenemos dentro de esto que es específico del procesamiento de información, tenemos, por ejemplo, los gemelos digitales hoy día como tecnologías que están presentes en la industria minera. Hoy día cada vez estamos más integrando el Internet de las cosas en nuestros procesos, la analítica avanzada, como mencionaba José, y también hoy día hay harto asociado al control avanzado de los procesos. Esto un poco para ir optimizando y automatizando los procesos con, por ejemplo, controles expertos que nos permiten ir a buscar mejoras y optimizaciones, como mencionaba José. Entonces, en ese sentido, tenemos esta parte que es como del procesamiento de información que nos permite tomas de decisiones mucho más rápidas, con información integrada. Y por otro lado, también tenemos toda la parte de automatización de procesos. Hoy día ya las flotas mineras autónomas están prácticamente, yo diría, más del 50% de las operaciones mineras en Chile. Cada vez tenemos más perforadoras autónomas que se han empezado a transformar y ya hay un roadmap a nivel nacional para la transformación de otros equipos que tienen un alto potencial, como el caso de los equipos de apoyo. Así que eso quería complementar para poner sobre la mesa también tecnologías e innovaciones que hoy día están al servicio de la minería, buscando optimización de productividad, de costo y también aportes, y yo diría que lo más importante en seguridad, que es sacar de los riesgos a las personas. Bueno, muchas gracias, Sibila. Quiero aprovechar de presentar a Guillermo Olivares, que no llegó tarde, sino que estaba detrás del telón, escuchando todo lo que estábamos hablando. Y le pido perdón porque lo agregamos tarde, pero más vale tarde que nunca. Así que Guillermo Olivares, el líder de proyectos de minería de la Corporación Altaley, bienvenido. Gracias, Fabiola. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este webinar. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Nos queda un ratito todavía para conversar. Y tenemos una pregunta del público que estoy segura que Susana la va a poder responder porque está bien relacionada con el ámbito de la informática. Gilberto Ramírez, de GeoSupport, pregunta, sobre la información de producción, ¿se permite desarrollar APIs para conectar los centros de información de la minera con los sensores de los contratistas? Ahí, Susana, si pudieras contarnos un poco cómo funciona la API, qué beneficios tiene utilizarla en minería. Hola, buenas. Bueno, la API es un servicio que se da entre servidores, en que se pasa información, que obviamente tiene todos los canales de seguridad, pero esa información que nos permite llegar a ella de una forma, podríamos decir, más rápida. Pero como API es un programa, o sea, es la simple, si uno lo quisiera poner, es un programa que te trae y te lleva datos, que tú puedes, ¿cómo se llama?, modificar esos datos. Pero todo eso, la trastienda de eso está basado en las transacciones, la operación que se requiera hacer. Entonces, uno podría pasar cualquier cantidad de datos que no sirven para nada al otro sistema. A eso me refiero, que cada programación que se haga, y si tú vas a tener, vas a recabar información de los sensores y las vas a trabajar, tiene que haber una claridad en torno a la productividad. Y también después no sé si vamos a hablar de lo que son las personas, cómo tienen que capacitarse, qué estudios tienen que tener, que es más que estar tratando de conectar información entre servidores. Todo tiene que tener un sentido. Y eso es lo que al final nos hace, como decía Lautaro, bajar esos costos escondidos, que muchas veces no tienen que ver con la tecnología, sino que tienen que ver cómo nosotros los procesos los estamos llevando, y no solamente
los procesos tecnológicos, que al final es lo más fácil, ¿no? Pasan datos de un lado a otro, se activan o no se activan cosas, etcétera. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? ¿Cómo estamos tomando las decisiones? ¿Estamos realmente sabiendo contemplar y analizar esa data en conjunto como equipo, con todo esto de la globalización, que significa también compartir información y aceptar información del otro? Porque, como decía Nancy, aquí hay muchos silos, y esos silos, mientras los tengamos, los costos van a subir en cualquier cadena productiva, no solamente en la minería. En la minería se afecta más porque los costos y las transacciones que se manejan son muy elevadas. Eso, con respecto a las API. Ajá. Bueno, muchas gracias. Guillermo, quería pasar también a preguntarte sobre la gestión de datos. ¿Cómo estamos transmitiendo la importancia que tiene gestionar estos datos e interpretar la información que recibimos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito estatal y también en la academia? ¿Cómo estamos formando también a las nuevas generaciones para que trabajen mejor estos datos? Muy interesante pregunta, Fabiola. Yo partiría con dos conceptos fuerza, un poco para, yo diría, relevar la importancia de la data, no tan solo en la minería, sino en nuestro diario vivir. Hay una frase súper conocida, probablemente por Lautaro y gente que tiene algunos años más se acuerda, que dice un señor de apellido Edward Demian, dice: en Dios confío, todos los demás tienen que traer datos. ¿Y por qué? Porque efectivamente la opción o la posibilidad de tener esta chance de capturar datos, de transmitirlos y almacenarlos, nos da primero la posibilidad en la minería y en otras industrias de poder tener una suerte de línea base, un conocimiento del estado actual, pero también en la medida que se incorpora la variable temporal, tener también el desempeño y la evolución de procesos y equipos, tener la posibilidad de comparar, y uno como ingeniero lo que le gusta es modelar a partir de la data, pero también optimizar procesos, generar planes de acción y evidentemente tener esta suerte de desempeño. Eso yo te diría que es lo base, lo importante, lo que hemos tratado de hacer. Y hoy día el avance vertiginoso de las tecnologías de información en la captura de datos, en lo que hablaba hace un ratito atrás Susana sobre sensores que son cada vez más inteligentes, en la medida que tenemos, yo diría, tecnologías en términos de almacenamiento, de transferencia, también nos permiten incorporar la digitalización en nuestro día, en empresas como Google, como empresas que son súper importantes desde el punto de vista de la valoración, y que finalmente buscan principalmente tener un retorno positivo en la empresa, y evidentemente la industria minera puede aprovechar esta oportunidad y así lo está haciendo. Genial, muchas gracias, Guillermo. Qué bueno que seguimos avanzando. Tenemos entonces otra pregunta. Quería consultar por las sugerencias o recomendaciones que le podrían dar a profesionales desde su experiencia en integración de tecnología. A lo mejor ahí, Nancy, podrías comentarnos desde tu experiencia qué consejos le podríamos dar a las personas respecto a la integración. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, yo he conjugado mi carrera desde ser ingeniera en informática con el mundo de la innovación. Y creo que ahí hay algo que desde el mundo de la innovación tenemos como herramienta en esto de estar reimaginándonos los procesos o la forma de agregar valor con las tecnologías y no aplicar las tecnologías per se a lo que tenemos ahora. Y eso yo creo que es un cambio que tenemos que hacer en cómo buscar las oportunidades, y mencioné una palabra que es bien importante, que tiene que ver con valor, porque aquí nosotros tenemos que concentrarnos en el valor hacia el cliente o hacia las distintas áreas que componen, que también tenemos clientes internos, concentrarnos en agregarle el valor lo antes posible. Por eso que hablamos de estas metodologías ágiles para ir haciendo aporte continuo, pero también hay otros elementos que son importantes desde el punto de vista de gestión, de ir eliminando todo lo que es desperdicio, todo lo que nos sirve, ir sacándolo o
también viendo las posibilidades de automatizar aquello que es rutinario. Entonces, no es llegar e incorporar las tecnologías tal cual como uno las ve en el proceso actual, sino que reimaginárselo o repensar los procesos. Y ahí es donde la conexión desde los datos y poniendo a las personas en la toma de decisiones o en la cadena de valor, te vas dando cuenta que puedes cambiar los procesos. Y ese creo que es un elemento bien importante en términos de ese cambio de proceso y cómo las tecnologías entonces van ayudando a hacer ese proceso de transformación a una organización que es mucho más eficiente usando las tecnologías y no como opera actualmente usando tecnología, que yo creo que no se logra el máximo potencial. Y lo otro que es el elemento también muy relevante es que aquí tiene que haber una mirada sistémica y ojalá desde distintos ámbitos de sistemas, porque yo creo que si miramos el ecosistema puede ser uno y ahí podemos ver la relación entre los proveedores o el tema de la información del medio ambiente, por ejemplo. Entonces hay una mirada de relación en mi cadena de valor con los proveedores o con las empresas que estamos trabajando en el entorno, con las mismas áreas internas. Entonces, esas miradas sistémicas, como decía Sibila, que es romper un poco los silos para rediseñar la forma de operar, creo que ahí la tecnología empieza a tener sentido. Y por último, conectar con los modelos operativos, porque si los modelos operativos no cambian, seguimos haciendo lo mismo con las tecnologías. Entonces, ahí como que pierde un poco de sentido, pero si vamos cambiando los modelos operativos, entonces vamos haciendo que todo esto tenga una cabida y entonces empecemos con el uso de las tecnologías en el día a día y no que mi día a día lo hago tal cual como lo hacía antes y después como que atiendo las tecnologías. Ese tomaría así como al menos algunos elementos. Lo otro que yo creo que es súper importante que tiene que ver con los temas culturales para que esto se acelere. No me acuerdo quién mencionó el tema de los sesgos, que es súper importante que nosotros reconozcamos que tenemos sesgos. De hecho, el hecho de fomentar la participación de más mujeres, que exista diversidad, es porque miramos las cosas de manera distinta. Y cuando tengamos los datos, puede que de repente nos veamos algunas cosas y una mirada más multidisciplinaria o más diversa puede ayudar a que reconozcamos más patrones de lo que a lo mejor los datos, si yo lo veo desde mi mirada más cegada, me pueden estar diciendo. Entonces, ahí hay un elemento bien importante que tiene que ver con la transformación personal y con el cómo trabajamos con otros. Ahí yo creo que los temas de diversidad están ayudando a que esto ocurra. Bueno, Nancy, muchas gracias. Voy a preguntarle a José también si puede complementar lo que Nancy está planteando, contarnos un poco cómo ve él el tema de la mirada multidisciplinaria, porque también como proveedores de servicios saben muy bien de qué está hablando Nancy cuando habla de multidisciplinariedad. Gracias Fabiola. Sí, se dijeron varias cosas muy interesantes acá, ¿no? Tengo aquí unos apuntes. Sibila habla de máximos globales, por ejemplo, ¿eh? Y también Nancy dice los sesgos. Y yo cuando ya dijo sesgos, yo me acordé de los hilos. Y claro, hay sesgos de género, sesgos de mirada, pero también están estos sesgos, esta separación, por ejemplo, entre la planta y la mina, y el rajo, por ejemplo, ¿eh? Esa mirada tan seccionada que hay ahí, que hay una muralla prácticamente entre medio, por decirlo de alguna manera, y exagerando, quizás un poco también, pero hay ahí asilos de información. Entonces, tú dices, mira, queremos llegar a máximos globales. ¿Cómo llegamos a máximos globales si no podemos juntar la información? Y cuando digo juntarla, no me refiero a simplemente tomar y dejarla toda en un solo disco duro o en un solo servidor, que en realidad no sirve de nada, digamos. Juntar la información no sirve de nada, el solo hecho de juntarla. Entonces, claro, para poder llegar a esos máximos globales, hay un requerimiento básico, que es entender la relación que tienen esos datos entre sí, entre las distintas operaciones. Si yo mejoro mucho la granulometría, pero echo a perder los costos, no sé, del proceso de, no sé, qué sé yo, de tronadura, por ejemplo, claro, al final estoy perjudicando la mina en vez de apoyando la operación, la estoy perjudicando, porque estoy mejorando la granulometría, pero en realidad estoy empeorando el proceso en todo. Bueno, eso requiere conexión. Y también lo junto con la pregunta que llegó del público, de, bueno, las APIs, ¿podemos conectarnos con los dispositivos? La verdad es que hoy día existe tecnología que nos permite hacer todo eso juntos, ¿eh? Nosotros, perdonen que sea un poquito autorreferente, pero en realidad no es mucho trabajo nuestro, más trabajo del operador minero, que nos permitió la entrada a una mina y nos permitió
la conexión desde la información desde el modelo de bloques hasta la entrada a la chancadora. Y en una interfaz relativamente simple, con varios procesos automatizados, tú puedes saber cuál fue la granulometría que entró en la chancadora, pero en qué camión llegó, quién la cargó, de qué tronadura surgió eso, y además de qué parte del modelo de bloque venía ese material. Esa continuidad de la información pasa como por 5 o 6 sistemas distintos. Y esa información no se obtiene si tú no logras conectar esa información. Entonces, claro, la relación entre la información, si yo muevo esto, ¿qué implica en esta otra parte del proceso? ¿Cómo lo voy a afectar? Tengo que poder adelantarme a eso, entender lo que va a pasar, ¿cierto? Predecir de alguna manera lo que va a pasar. Eso es lo que se busca y para eso la información es absolutamente indispensable. Tener esa conexión entre la data es indispensable para tomar buenas decisiones, como decía Lautaro. Todo lo que hacemos es tomar decisiones. Entonces, estamos muy acostumbrados a utilizar una forma de datos para tomar esas decisiones. Pero ¿qué pasa si tengo más información y tengo más capacidades? Mis decisiones van a ser mejores. Voy a tener más capacidad y seguramente no solamente voy a tomar mejores decisiones, sino que voy a poder tomar decisiones que antes no tomaba. Cosas que antes no veía. Ese tipo de cosas son las que hay que saltar. Y ahí sin duda hay paradigmas que romper, pero al mismo tiempo yo me emociono porque me encanta. Ese tipo de cosas son extraordinarias, digamos. Uno cuando trabaja con clientes y le muestra algunas cosas de analítica, no pasan ni 10 segundos cuando la persona te pide la siguiente derivada de eso. Bueno, pero ¿qué pasaría si? ¿Y si yo pongo este escenario? ¿Y qué pasaría si cambiara esto? ¿Y qué sucedería con estos otros procesos? Ese tipo de preguntas que abren la mente a nuevas posibilidades también te la da la data cuando la logras ver con cierto nivel de facilidad, digamos. Cuando tú puedes ver cómo evoluciona, qué sé yo, algo, tú puedes, bueno, ¿qué pasaría si? Ese tipo de análisis son los que deberíamos tratar de empujar de alguna manera. Y a mí me parece tremendamente emocionante lo que estamos viviendo, un punto en la minería extraordinario en este sentido. Venimos con una tendencia súper clara, pero la pandemia y la nueva tecnología nos está dando la posibilidad de un paso gigantesco. Perdón, Fabiola. Gracias, José. Lo entiendo su pasión. A mí también me apasiona mucho el trabajo que se hace en ingeniería especialmente. Y claro, la mirada holística es tan importante como la integración temprana de las distintas especialidades para lograr eficiencia y productividad, que es algo que tanto necesitamos para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, quiero ir ahora con otra pregunta del público. Tenemos a Jimmy Espinosa que nos consulta cuáles son los indicadores en general y cómo clasificarlos para las operaciones en mina. Y esta pregunta es para Lautaro. Lautaro, por favor, si nos puede ilustrar sobre lo que Jimmy nos pregunta. Ok, muchas gracias, Fabiola. Bueno, hablar sobre indicadores es un tema bastante apasionante y bastante largo, si se quiere, porque han habido muchos desarrollos en torno al tema de indicadores. Y el primer tema es qué es lo que es un indicador, ¿no es cierto? ¿Qué llamamos un indicador? Y la segunda pregunta es cómo podemos operarlo. Porque tenemos digamos, dado que tenemos un indicador que son, por ejemplo, peras, y tenemos otro indicador respecto a las manzanas, ¿cómo sumamos peras con manzanas? ¿Cómo sumamos sillas con autos? Entonces aparece un tema bien interesante que es que si yo puedo operar con estos indicadores, por ejemplo, pudiera dividir un indicador, una instancia de un indicador, por ejemplo, un programado contra un realizado. Entonces yo sé, ¿no es cierto?, qué porcentaje de cumplimiento tengo y qué cumplimiento tengo. Y si yo ese indicador lo calculo para toda mi organización, puedo saber, ¿no es cierto?, qué sector de mi organización está cumpliendo. Entonces, claro, yo puedo hacer con indicadores lo mismo que hacía en preparatoria. Por ejemplo, yo puedo simplificar o puedo amplificar fracciones. O sea, yo la puedo multiplicar si yo tengo una fracción del tipo A partido por B
y la multiplico por C partido por C, voy a tener un producto y después los puedo combinar y tengo A partido por C multiplicado por C partido por B y generé súbitamente nuevos indicadores. Entonces yo puedo poner los indicadores en un árbol que me simula o me representa mi organización y con ese indicador yo puedo representar la organización, ¿no es cierto? Y hacerle preguntas. Y puedo poner una enorme cantidad de datos en pantalla y puedo hacer otra cosa. Puedo colorear, por ejemplo, los datos y poner aquellos datos que tienen una pequeña desviación como datos verdes, una que tienen una desviación mediana como datos amarillos y puedo poner, ¿cómo se llama?, los datos que están muy desviados como rojos y puedo ver qué zonas de mi organización están cumpliendo los programas y qué zonas de la organización están fallando. Por ejemplo, eso es lo que puedo hacer con indicadores. O sea, en el fondo, yo tengo datos y los datos los puedo transformar en indicadores y los indicadores los puedo asociar a mi organización y después puedo saber qué partes de mi organización están cumpliendo o fallando una cierta programación y puedo tomar decisiones al respecto. ¿No? Puedo, qué sé yo, decir que una parte de la organización necesita capacitación, otra parte de la organización necesita nuevos activos o qué sé yo. ¿Ah? O mis planes estuvieron mal hechos, ¿ah? Fueron, digamos, ilusorios. Así que, bueno, podría hablar de indicadores mucho rato, mucho tiempo, pero en general eso es un tema, digamos, el tema indicadores, digamos, un esbozo al tema indicadores. Y muchas gracias, Fabiola, por la oportunidad de hablar en este tema. No, gracias, Lautaro, a usted, porque todos aprendemos aquí conversando. Sibila, te iba a preguntar sobre cambios adaptativos, pero también te quería consultar, transmitir más bien una consulta del público. Arturo Martínez hace una pregunta específicamente para ti sobre lo que mencionaste en torno a los KPI, los contratos, una plataforma enfocada en centralizar y gestionar los entregables de cada actividad operacional. Permite responder a restricciones de diversa índole en la solución de nicho y nos conduce hacia la flexibilidad que tú comentabas, Sibila, que es en torno a los KPI. Idealmente, cruzar KPI entre áreas es un ejercicio que en la mayoría de las unidades de la mina no se realiza. ¿Cómo lo has visto tú, que has estado ahí en terreno, en la mina, trabajando? Súper, gracias. Mira, efectivamente, y voy a poner un caso que hemos estado analizando, y que tiene que ver con que los modelos tradicionales, como mencionaba Nancy al principio, tienen que ver con cómo vemos ciertas figuras muy jerarquizadas. Y en el caso particular de los modelos de administración de contrato tradicionales buscan una figura súper protagónica que es el administrador de contrato, prácticamente como el responsable de todo. Y la verdad es que nos hemos ido dando cuenta a partir de los análisis de las promesas de valor de los contratos, que el no cumplimiento de algunas promesas de valor tienen que ver precisamente con esto, con el cruce de los KPI entre las áreas de distintas unidades. ¿Y por qué? Porque básicamente la toma de decisiones de otras áreas afectan el cumplimiento de ciertos contratos. Entonces, por ejemplo, veíamos ciertos contratos, por ejemplo, de mantenimiento mina, en que un área de planificación afecta lo que ocurre en el mantenimiento de la mina, ¿cierto? Que ese contrato es administrado por la ejecución del mantenimiento, pero también un área de planificación minera o planificación incluso metalúrgica afecta el mantenimiento de la mina porque si, no sé, requiero mayor ley, tengo que mover la pala y mover la pala implica que quizás voy a tener que cruzar los mantenimientos de mini planta, que era un poco lo que mencionaba José, que a veces como que hay un muro, entonces la mina es independiente de la planta, pero la verdad es que es un ciclo continuo.
Y por lo tanto, cuando nosotros somos capaces de hacer un mapeo y un concepto que mencionaba Nancy, que lo quiero reforzar y que tiene que ver con este trabajo en redes, ¿ya? O sea, cuando estábamos en la universidad probablemente trabajamos de trabajo en grupo, después pasamos al mundo laboral y se habla mucho del trabajo en equipo, pero hoy día el mundo está cambiando y ese cambio es ir a trabajar en redes. Y esas redes tienen que ver con esta integración, cómo trabajamos integradamente y en red entre las áreas y cómo este tejido hace, en definitiva, ir a buscar estas mejoras a niveles globales. Y en ese sentido, lo conecto con estos cambios adaptativos que tienen que ver con cómo yo tengo la capacidad de negociar, de gestionar procesos, tengo esta flexibilidad cognitiva para adaptarme a estos cambios. Entonces, eh, cuando preguntaban un poco cuáles son los consejos que nos dan a nosotros como profesionales en la minería para adaptarnos a este proceso de mejora a través de los datos, a través de la tecnología, para optimizar costo y productividad, tiene que ver con eso, con cómo nosotros nos preparamos desde la inteligencia emocional, que quizás muchas veces ni siquiera la conversamos, pero tiene mucho que ver con esto, de cómo nosotros somos capaces de conectarnos con un otro, cómo somos capaces de escuchar cuál es el problema, porque desde esa perspectiva vamos a ser capaces de buscar una solución y tomar decisiones acertadas en pos de, como decía Nancy, voy a ser súper majadera en eso, agregar valor. Porque al final ese es nuestro trabajo en el día a día, cómo somos capaces de agregar valor. Y en nuestro caso con Nancy es súper mega importante cómo agregamos valor, porque al final cada decisión que nosotras tomamos en nuestro día a día es un aporte para el país. Y eso en Codelco, pero también en las otras industrias es relevante porque cada peso adicional en impuestos es un aporte para cada una de las personas de nuestro país. Ujú. Bueno, muchas gracias, Sibila. Vamos ahora con Susana a preguntarle sobre los dashboards y la aplicación en la mina con gestión de accesos. Susana, si nos podrías contar un poco tu experiencia en esta materia. Sí, encantado. Justamente con lo que estaban en la pregunta anterior de las API y también de lo que estaban hablando del manejo de información, he tenido la suerte de participar en proyectos tecnológicos que tienen que ver, por ejemplo, con construir dashboard. Esto ya se ocupa data mining porque son muchos datos y se obtienen, por ejemplo, reportes que tienen que ver con todo lo que son el resumen de cumplimientos, de consumo, de los materiales asociados a cada proceso. Y esto casi es en línea. Entonces, eso cambia un poquito la estructura, porque tú tienes que aprender a interactuar con este dashboard. Y ya no va a ser información que pasó hace 15 días, es información en línea, porque estos dashboards traen información del SAP, traen información de lo que está pasando en las minas, de lo que se está consumiendo de las bodegas, etcétera, de lo que se está haciendo en mantención. Esto era mucha información en su momento y costó muchos meses llevarlo de que lo manejaban en un Excel a llevarlo a un sistema en que tú lo podías ver online. O sea, tú tenías lo que había pasado ayer en cada uno de esta reportería que necesitaba de los consumos. Y cuando lo ve el usuario lo usa nomás, pero detrás hay un trabajo súper grande porque hay que entender muy bien cuál es el negocio y todos esos indicadores que se van a manifestar en esos reps, porque cuando uno lo ve y lo usa, es como dice, oh, qué fácil, porque y uno quiere más. Entonces, eso a mí me llamó la atención, todo el trabajo que había. Y cuando el usuario lo empieza a usar, es como, es tan natural, ¿no? Eso me gusta mucho. A nosotros los informáticos, los de tecnología, como que nos da mucha satisfacción ver eso, porque cuando pasa eso es que realmente sirve. Y lo otro que quería comentar, que en AMSA se hizo in-house un sistema que es la gestión de acceso a la mina y a todos los puntos de las compañías. Y es muy interesante cómo se ha ido evolucionando y ha ido persiguiendo finalmente al dinamismo tecnológico. Y ahora estamos en una nueva versión en que ahí, de acuerdo a la pregunta, hay muchas API, hay muchas conexiones, se va a trabajar todo en la nube, todo en cloud,
que eso ya es algo totalmente distinto, no va a ser como antes, que era con las bases de datos que teníamos en nosotros, en nuestros servidores, va a estar todo en la nube, todo con microservicios, con la última tecnología, y ahí el movimiento de información también se vuelve muy nutritivo para la toma de decisiones. Entonces se necesita los layers, las capas de inteligencia, y ahí sin data science, sin el manejo de un buen data warehouse y todo lo que significa para dar respuesta a las personas que toman decisiones, en cualquiera de los ámbitos, a nivel del ingeniero que está tomando seguramente un gránulo de decisión, como al que ya está con una visión mucho más a largo plazo para el negocio. Entonces, eso quería decirle, que hay mucho por hacer, pero como en todas las cosas, la incorporación de la tecnología y los recursos humanos están sintonizados, porque si nadie usa ese sistema, se pierde todo ese trabajo. Entonces, finalmente esta transformación digital marca, claro, obviamente el futuro de nuestro desarrollo en la diferente industria, pero también recalco que tiene que estar con los recursos humanos muy sintonizados, porque los silos que se manifiestan muchas veces impiden hacer una real gestión del cambio. Y esas personas, esos grupos, no la pasan bien, porque sí o sí hay que subirse a este carro tecnológico. Eso quería plantear. Susana, hay una pregunta para ti del público, y bueno, quería darte un poco de contexto porque Ari Nussman le preocupa el tema de las compras en el área de licitaciones, los procesos de compra que se hacen en las grandes mineras. Como sabemos, bueno, en Chile hay más de 3.000 proveedores de la minería. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se están adaptando los procesos para acelerar la adquisición de tecnologías? Pensando también en que las startups necesitan vender rápidamente para acelerar su crecimiento, tanto en Chile como afuera. Si de alguna manera entiendo la pregunta, es cómo se incorpora la tecnología que se está desarrollando a la industria, ¿no? Cómo puede y finalmente generar las transformaciones con eso que se está presentando. Bueno, ese es un desafío, al menos en la compañía donde yo trabajo, ellos están permanentemente viendo cómo optimizar sus procesos y cómo optimizar también la tecnología que se tiene, porque de repente es súper buena, pero vas quedando desconectado de todo lo que se está usando. No sé si les ha pasado que incluso hasta en nuestro escritorio, si ya estás con una versión antigua de un sistema operativo, hay cosas que te dejan de funcionar y no puedes seguir participando de lo que se está haciendo. Entonces, ese es un desafío súper grande, porque hay una velocidad distinta cuando estás afuera que cuando estás adentro. Y incorporar un proceso tiene que pasar por todas las etapas de evaluación, de hacer pruebas y después la implementación. Y ese muchas veces, claro, es largo, pero no puedes llegar e implementar cualquier cosa o comprar cualquier cosa, porque eso tiene que mantenerse después. Si se compra cualquier producto, maquinaria, etcétera, y tiene que asegurarse que tenga mantenimiento, que no se vaya a descontinuar en los próximos años, que realmente sirva al equipo. Entonces hay variantes, y eso sí, obviamente yo creo que ralentiza un poco la incorporación, el hacer finalmente la compra, ¿no? Pero el proceso como tal, al menos donde yo trabajo, es súper ordenado, es súper claro, para que tú hagas auditoría, para que sepas dónde va, en qué presupuesto está, y fluye, porque además tenemos, bueno, todos los ERP, el ERP que nos sustenta todas las transacciones que se realizan, pero la otra parte, la de la implementación, Claro. y la toma de decisión de que realmente se va a hacer esa o no otra compra, bueno, tiene su tiempo, ¿no? Por los costos y lo que significa eso. Guillermo, ¿y usted qué piensa de la productividad, de la eficiencia?
ha ido mejorando, qué se está haciendo, cómo estamos en Chile con respecto a eso también. Yo creo que todavía tienen en su cabeza algunos de los datos que se recopilaban en Cochilco. Gracias por la pregunta, Fabiola. Mira, comentar primero que la métrica de productividad que se maneja efectivamente indica, si tú miras informes de Cochilco, de la Comisión Nacional de Productividad, que esta productividad como se mide hoy día se ha reducido. Esa productividad, o sea, reducción de productividad, tiene que ver efectivamente con algunos factores estructurales de la minería chilena. Hoy día las minas son más antiguas, las leyes de mineral se han reducido, la razón estéril mineral también ha aumentado y también la distancia de transporte, que lo que tiene que ver con cariño de transporte, o transporte particularmente, es un ítem súper incidente en el costo. Te indica que en términos de la mina, tú efectivamente tienes alguna reducción de la productividad. Está explicado en una parte importante por estos factores estructurales que estamos comentando, pero afortunadamente, como siempre hay espacios de mejora, siempre hay manera de poder mejorar esa productividad. Te diría que, por ejemplo, hoy en día, el uso del data science o el dato de la analítica avanzada en determinadas compañías mineras ha permitido incrementar productividades, por ejemplo, en los molinos en más de un 30%. El uso del machine learning, por ejemplo, para las campañas de exploración, utilizando lo que se llama la ciencia de datos también, ha permitido optimizar campañas de sondaje, entendiendo que la exploración minera tiene una parte importante del costo, sobre todo al inicio de los proyectos, y un ítem, sobre todo al inicio, en un proyecto es muy importante. Así que yo diría que es una pregunta que efectivamente tiene dos caras, y está esta oportunidad de poder ocupar los datos, de poder incorporar los datos en la toma de decisiones, como muy bien se ha dicho acá, y esa toma de decisiones permita optimizar, generar ese retorno, y finalmente tener estas ganancias en productividad, en lo que tiene que ver con disponibilidad de equipos, en lo que tiene que ver con productividad y también con reducción de costos, entendiendo que las compañías mineras y la industria minera es tomadora de precios. Nosotros no fijamos el precio, sino que es un factor exógeno, y donde principalmente una competitividad importante hoy día está en los costos, sin duda, pero también en lo que tiene que ver con el desempeño en la sustentabilidad en el ámbito de reducir consumos de huella hídrica, reducir huella de carbono, reducir consumo energético y evidentemente tener un impacto positivo a nivel de seguridad y de las comunidades. Muchas gracias, Guillermo. Nancy, ¿también podrías complementar algo sobre el tema de la inversión en I+D? Y también José, seguramente, que es un tema donde me llega a dar vergüenza que Chile invierte muy poco, o sea, menos del 1% en I+D. Así es que ahí yo creo que Nancy y José tienen harto que comentarnos. Bueno, sí, todavía estamos en el 0,34, 0,35% del PIB en I+D, pero se espera que para el próximo año esto aumente. Son buenas noticias eso. Quería además complementar la pregunta sobre compra innovadora, que yo creo que ahí es y cómo a las startups les facilitamos, sobre todo las etapas de escalamiento de sus productos. Y ahí yo creo que tanto se está trabajando, de hecho, en Corfo, estas políticas públicas que ayudan a la compra innovadora, por ejemplo, desde el Estado. Y eso incentiva que obviamente tengamos más facilidades para que los emprendedores puedan tener acceso al mercado y por lo tanto les podamos dar ese apoyo para que vayan creciendo. Creo que ahí hay un trabajo que a nivel de ecosistema y de cómo vamos generándoles las condiciones para que estas startups crezcan y obviamente generen nuevos servicios para la minería, por ejemplo, es súper importante. Así que creo que ahí hay elementos bien relevantes que vienen en estas políticas públicas que se están trabajando ahora a propósito de incentivar el emprendimiento. Ahora, por el lado de I+D, yo creo que, de hecho, veía los números de la encuesta de I+D y en minería incluso estaba bajando y con todos los requerimientos que tenemos de incorporación de tecnología y de desarrollo de nuevas tecnologías, porque tenemos operaciones que son mucho más complejas, obviamente tenemos que hacer en temas de sustentabilidad, cómo hacer un uso eficiente del agua, de la energía, entonces hay desafíos que son mayores en la minería
y que yo creo que tenemos que seguir impulsando la investigación y desarrollo tecnológico en este ámbito. Y las buenas noticias es que se anuncia que va a ir aumentando, no sé si se va a duplicar el número de aquí al término de este gobierno, al menos en un 70, un 0,8 podríamos llegar. Dicen que el llegar al 1 es difícil incluso para absorber todos esos recursos para hacer investigación y desarrollo. Pero creo que en el tiempo se han ido desarrollando capacidades locales bien buenas en materia no solamente de tecnologías de la información, sino que también en biotecnología, que ese es otro campo que puede ayudar harto a la minería. Y creo entonces que tenemos hartas posibilidades para empezar a generar una minería, incluso pensando en mayor sostenibilidad, y también cómo vamos generando una diversificación a propósito de este impulso que podría venir a la minería, cómo vamos diversificando también la matriz productiva y estos emprendimientos, sean las nuevas empresas o las grandes empresas, que como ahora se piensa al tiro en global, puedan incluso dar servicios a nivel o puedan crecer rápidamente a nivel internacional. Entonces creo que hay una buena oportunidad y como la minería está demandando de tecnología, creo que hay un buen impulso que se puede dar desde acá para que esos emprendimientos que vayan saliendo de este vehículo de transferencia tecnológica que una vez que desarrollamos tecnología las introducimos al mercado vía emprendimientos, por ejemplo, y entonces empecemos a generar estas empresas de base tecnológica. Creo que es el gran desafío que tenemos, pero la oportunidad está, y si los recursos empiezan a aumentar también, hay una buena posibilidad para que nos vaya bien en esto. Creo que tenemos que trabajar más en conjunto, en esto de trabajar más en red, no solamente colaborar, yo creo, entre todos los actores, e ir apoyando para que los emprendimientos les vaya bien, sean exitosos. Perfecto, muchas gracias. José, por favor, cuéntenos sobre su mirada de innovación, desarrollo, tecnología, todo esto tan entrelazado y tan necesario. Gracias, Fabiola. No sé si es un detalle, pero claro, es un aspecto levemente distinto. Yo creo que las startups tienen un montón de cosas que lograr vencer para poder llegar a donde quieren llegar, digamos, para prestar los servicios. Y ahí hay un montón de stoppers, algunos de los que se están mencionando acá. Pero voy a hablar muy brevemente de una industria que es paralela a la de minería, la industria de salud, que tiene un avance súper importante, que tiene que ver con las startups, tiene que ver con los ecosistemas, tiene que ver con datos. Estándares. La industria de la salud, tú sabes, tiene millones de dispositivos. Tú tienes dispositivos para monitorear personas, cardíacos, ¿cierto? Bombas de infusión, y ni hablar de sistemas, montones de sistemas montados encima de eso, fichas clínicas, sistemas de laboratorio, etcétera, un mundo de cosas. Quizás tan complejo como la minería, o más, no lo sé, pero muy complejo. Y en el mundo de salud se creó un estándar que se llama HL7, H-Level 7, algo así, no me acuerdo bien cuál es la sigla. Pero, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que teniendo una estandarización de la información, permite rápidamente a startups o proveedores conectarse con ese ecosistema completo. Entonces, aquí para tratar de llevarlo como a tierra, digamos, un estándar de ese tipo, ¿qué cosas hace? Y perdona, voy a llevarlo a un ejemplo muy sencillo. Define qué es lo que es un paciente, qué es lo que es un tratamiento, qué es medicamentoso, define cómo obtener los datos demográficos, cómo obtener los datos, cómo modificar los datos de un paciente, cómo leer su diagnóstico, cómo leer, por ejemplo, qué medicamento está tomando, o cómo escribir eso, cómo entenderlo. Y eso está de alguna manera normado. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Es que si tú fabricas un producto que permite, por ejemplo, ¿qué ha pasado? En base a una imagen de fondo de ojo, obtener la probabilidad, no sé si lo estoy diciendo bien, pero la probabilidad de que tengas una afección, una patología, no sé, problemas con el azúcar, por ejemplo, aunque seas diabético. Bueno, lo puedes hacer siempre y cuando seas capaz de acceder a esa información, procesarla y entregar en ese caso, tu predicción sobre esa patología. Bueno, pero para poder hacer eso en la práctica tienes que poder enchufarte al streaming de datos. Tienes que poder tomar tu conector de startup, enchufarlo, en este caso a una operación minera, obtener los datos de ahí y sacar tu resultado, y promoverlo y mostrarlo, ¿cierto? Que sea útil, etc. Pero cuando no están los estándares, uno no sabe con qué hablar ni con quién hablar.
Y ese es un gran stopper. No tengo forma de obtener, como startup, no tengo forma de obtener información y no tengo forma de entregar mi resultado con claridad. Tengo que ponerme de acuerdo con cada una de las personas con quien interactúo o con cada una de las empresas con quien interactúo. Entonces, la generación de estándares permite el lenguaje, genera un lenguaje de comunicación entre máquinas, como tú quieras verlo, digamos. Pero al final son canales de comunicación que quedan disponibles. Y eso permite el uso de esa información por terceros. Ahí yo creo que también hay un punto súper importante. Hay temas de la ISO, hay temas del INN acá en Chile. Nosotros tratamos de aportar un poco en esos ámbitos. De ahí el tema de los estándares para poder incorporar proveedores nuevos, que el lenguaje sea común, que todo el mundo pueda hablar aquello y por tanto se puede incorporar más gente y nuevos actores a esa comunicación y no queda cerrada para un grupo especial, inicial, por decirlo de alguna manera. Solo quería relevar ese tema de los estándares un poquito. Sí, si puedo ahí, José, agregarte el estándar BIM que se está generando o sea, que se generó para el tema de construcción, que nosotros lo estamos usando en proyectos mineros y que obviamente hay que hacer adaptaciones, pero yo creo que eso abre la oportunidad de que muchos actores se puedan sumar. Tienes toda la razón y quería mencionar solamente el tema del plan BIM de Corfo. El BIM es el futuro de la construcción, no solo en la industria de la construcción, ha mejorado muchísimo los tiempos. En la construcción industrializada están trabajando mucho con BIM y por supuesto también la minería se ha subido a este carro y también está trabajando con gemelos digitales, así que súper buena la acotación, Nancy. Y tengo una pregunta a propósito de los lenguajes que mencionaba José, bien precisa para Susana. Jimmy nos pregunta, ¿qué lenguajes de programación se están utilizando para los dashboards? Es que la infraestructura tecnológica que necesitas para hacer dashboard es que tienes que tener un data warehouse. Ahí hay pagados y no pagados. El data warehouse tienes que, con eso vas a poder hacer data mining. Para eso hay plataformas que son gratis. Nosotros estamos usando Power BI principalmente. Tenemos un data lake que está ahora en la nube, pero el lenguaje, si yo te dijera, seguramente tú eres estudiante o qué sé yo, tienes que manejarte con todo lo que ahora está del backend, que es, tienes que saber de Java, JavaScript, tienes Reactor, tienes que saber de cómo se maneja toda la, por ejemplo, la plataforma Azure, que es una plataforma así pagada, pero hay otras que tú tienes que ver las que son open source para que aprendas cómo se administra, porque el lenguaje como tal ahora son plataformas que tú administras. Y claro, tienes que hacer desarrollos y esos desarrollos se despliegan finalmente en estas plataformas, pero no era como antiguamente que uno manejaba toda la administración, ahora no. Esta plataforma tiene finalmente framework que te permiten, no sé si hacerlo más fácil, pero sí hacerlo más seguro, hacerlo más escalable y permitir tener una metodología clara de cómo se va a desarrollar cada uno de los ambientes. Pero eso es lo que está pasando, que las competencias, claro, hay competencias básicas que tienen que ver con la matemática, con la lógica, pero esto se está volviendo como una carrera. Incluso yo misma ahora tengo que estar siempre capacitándome para entender lo que se está haciendo, porque y además que se va definiendo la competencia para ciertos grupos. Tú no puedes saber de todo, tienes que tener un concepto muchas veces, pero cuando el equipo está trabajando en eso, se hace especialista en esa tecnología. Y además es súper sofisticada. Entonces yo te dijera un lenguaje, así capacítate en saber este lenguaje. No, son varias cosas. Y ese es el desafío finalmente, que son distintas áreas de aprendizaje según donde tú te vas a especializar. Si tú vas a querer entrar en el mundo de los ERP, tienes que saber cómo funciona SAP, y SAP es un mundo muy amplio. Si tú quieres saber todo lo que es el manejo del data, el data science, tienes que tener ciertas competencias, ciertos conocimientos.
Y ahí es bien amplia la carta, ¿ya? Entonces, lo que se invita es que vean qué ofrece el mercado y cuál es la línea de acción donde tú te quieres desarrollar. Eso podría decir. Gracias. Ojalá que se haya esperanzador. Gracias, Susana. Tenemos un público bien activo hoy día, así es que estamos muy contentos porque nuestros invitados han generado gran convocatoria a este webinar. Yoconda Muñoz hace una pregunta y nos da un contexto primero. El atraso de I+D también va de la mano desde el inicio en que las universidades se actualicen, generen la información necesaria para los nuevos profesionales, de modo que puedan acceder a toda la tecnología que se está desarrollando en minería. Y en este sentido, Yoconda nos pregunta, ¿de qué manera las empresas de servicios y las grandes mineras apoyan o aportan para que las nuevas generaciones aprendan sobre estas nuevas tecnologías? Nancy, por favor, si puedes respondernos esta pregunta. Creo que en este proceso acelerado que estamos viviendo, tanto en la formación, yo creo que tenemos un desafío en las universidades, y también en lo que es investigación y desarrollo en la conexión. Si bien ha aumentado y se han desarrollado entidades que se encargan de hacer el vínculo entre las universidades y las empresas, que son las oficinas de transferencia tecnológica o los hubs de transferencia tecnológica, que han sido programas impulsados tanto por Corfo y ahora están en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En ese aspecto se ha ido avanzando en ir tomando todos los desarrollos que se están haciendo desde las universidades y poniéndolo obviamente a disposición de las empresas. Creo que nos falta estrechar ahí el vínculo y también nos pasa esto de los silos, que de repente también vemos por distintas disciplinas cuando muchas veces la solución a las problemáticas es más multidisciplinaria o más interdisciplinaria incluso. Y ahí siento que han ido avanzando las universidades en crear estos institutos, de hecho de programas desde el ministerio mismo, de incentivar la generación de institutos o centros más multidisciplinarios para resolver las problemáticas específicas de la minería. Hay actos centros que están trabajando en esta línea. Entonces creo que es cierto que nos falta y tiene que ver con recursos y con formación de capital humano en esta línea, pero no podemos dejar también de lado en actualizar la institucionalidad para que las universidades puedan ser más ágiles en los cambios que hay que hacer internamente para que también se pongan a tono con las demandas de las empresas. Así que ahí creo que hay un trabajo por hacer. Bien mencionada esa pregunta, súper bien realizada. Bueno, muchas gracias, Nancy, que nos ha pasado volando el tiempo. Yo les quiero agradecer a todos por habernos acompañado hoy día. Seguro que han quedado muchas preguntas entre la audiencia, otras que también me hubiera gustado hacer a mí, y seguro vamos a volver a encontrarnos en otra oportunidad para poder seguir conversando sobre estos temas, porque cada pequeño tema que tocamos es un mundo, un mundo. Y bueno, recordarle a la audiencia que este webinar va a estar disponible en la sección Últimos Webinars de la plataforma netmin.cl y también en el perfil de Intersystems que está en Netmin. Y seguro les vamos a estar contando sobre esto también en las redes sociales. Van a ver por ahí algunos artículos, noticias y todo. Muchas gracias Nancy, Sibila, Lautaro, José, Guillermo y Susana por habernos acompañado hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, a modo de cierre y conclusión de todo lo que hablamos, les recuerdo que en minería se están integrando muchos sistemas de control de procesos que interactúan en tiempo real y que utilizan herramientas de comunicaciones, de percepción, redes de posicionamiento, informática y matemáticas. Aplicaciones o software que se utilizan robustos algoritmos matemáticos que son alimentados por millones de datos y que además es necesario combinar e integrar. Pero en la práctica no existen los estándares tecnológicos de interoperabilidad para formatos de datos, seguridad, transferencia e información que faciliten esta compatibilidad tecnológica y bajen las barreras de entrada a desarrollos que permitan evitar pérdidas de tiempo o de otros recursos. Las empresas proveedoras de software ahí tienen grandes desafíos, así que tarea, si nos están viendo también quienes trabajen en ese tipo de empresas,
Pueden generar guías o estándares para facilitar la interoperabilidad, conectar sistemas y descomponer los silos organizativos que estuvimos mencionando hoy día en este webinar. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en redes sociales, a NetMin e InterSystems también, para que sigamos aprendiendo más sobre tecnología. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Across the world, millions of people rely on InterSystems technology every day for real-time records so patients receive the best possible care, for up-to-date analyses so trading desks can respond in real time, and for accurate insights that help organizations everywhere see around corners and prepare for what's next. Our customers are tasked with some of the world's most important jobs. That's why we put their success above everything else. We create innovative data solutions for organizations with critical needs. Our high-performance, cloud-first solutions equip our customers with healthy data. Data that is clean, accessible, and ready for action. With healthy data, our customers can not only make better decisions and deliver on their missions, but also adapt to the unexpected quickly. Our passion for excellence means that we always go above and beyond to make our customers successful. We show up 24/7 with world-class support, and we take great pride in our work because through our technology and committed partnerships, we help our customers serve people all over the globe and move the world forward.